Bueno, estudiantes, igualmente, nuevamente la bienvenida a ustedes. Antes de iniciar este encuentro, me gustaría incluso que pudiésemos hacer una pequeña presentación. ¿A qué voy con esto? Porque siempre igualmente, a veces simplemente nosotros iniciamos con una exposición, pero nos cuesta también igualmente presentarnos, igualmente ver las perspectivas que tenemos como estudiantes también dentro del área de metodología y de investigación, e igualmente poder conocer al menos esta noche a unos 5 o 7 estudiantes que puedan hacer la presentación. Me gustaría muchísimo poderles escuchar. Igualmente, es una Julián, manera también dinámica de que igualmente podamos conocernos y no solamente que ustedes queden plasmados con una especie de conocimientos en pantalla o a través de diapositivas, sino que igualmente podamos interactuar unos a otros. Entonces, en un primer momento vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cada uno, o sea, no sé, vamos a hacerlo con 7 mire, me deja escuchar y no se va para su estudiantes. cuarto. Vamos a hacer este ejercicio de manera creativa. Vamos a hacer una presentación también ante los demás compañeros. Igualmente vamos a decir dónde nos encontramos ubicados, dónde está nuestro lugar de residencia. Y igualmente me gustaría incluso ver en qué especialidad o en qué curso estás matriculado en este caso, qué estás estudiando en este momento con nosotros en la UNAD y cuál cualidad en este caso le diferencia de los demás como persona. Entonces me gustaría en este caso poderles escuchar, a ver si inicia alguien libre y voluntariamente, por favor. Le agradezco muchísimo. Igualmente los que están ingresando, por favor, apagar el micrófono. Apagar el micrófono los que están ingresando. Entonces, igualmente empezamos a ver si alguien puede hacer la presentación un momentico. Me gustaría muchísimo poderlos escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Sandra Yanegel Berrico. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Pamplona, en Norte de Santander. Estoy cursando el cuarto semestre de Tecnología de Regencia en Farmacia. Ok. Una característica, una cualidad que la diferencia de las demás personas. No, pues la verdad no creería que ninguna, porque todos somos iguales. Sí, pero bueno, me imagino, debes ser responsable, eres madre, ¿no? Igualmente tienes características de disciplinada, ordenada, etcétera, porque hay cositas buenas también en cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que saber siempre valorar en nuestra formación, ¿no? Ver todas esas características que igualmente dice, yo soy una persona muy disciplinada e incluso creo que soy demasiado estricto, por ejemplo. Entonces, eso hace, aunque hay otras personas que tienen esas mismas características, sin embargo, casi que me puedo identificar por eso, ¿no? Entonces, gracias de todas maneras, pero no sé si lo quieres hacer tú. No, pues de pronto ahí sería que me gusta que las cosas se hagan es como en el ya, dijo. Eso sí sé yo que Ok, sería lo... ok, muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo y de verdad gracias también por estar esta noche con nosotros. Vamos Bueno, igualmente. gracias. A ver, está levantando la manita. Lina, por favor, te escucho. O también Leda, también Esther. Buenas noches, Lina, Lina buenos primero, ¿listo? compañeros. Lina, Sí, señor. sí. Mi nombre es Linastri Rojas, actualmente tengo 25 años, estoy estudiando ingeniería ambiental, me encuentro en noveno semestre, ya casi culminando. Trabajo en el fuerte militar de Tolemaida, en mi carrera inicial que es seguridad y salud en el trabajo. Creo que mi fuerte es ir de acuerdo a la normatividad y dar mucha exigencia ante los cumplimientos de los procedimientos que se realizan o de acuerdo a lo que se exige. Sí, sí, sí. Excelente, Lina. Muchas gracias, ¿no? Y bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Listo? Creo que seguía otro estudiante, Esther creo que estaba también, no sé quién más está ahora. Buenas Wendy, noches. buenas. Neris, te escuchamos, sí, dime, buenas noches.
Mi nombre es Nery Ortiz, estoy estudiando ingeniería ambiental, estoy en el 7º semestre y mi característica es que soy una persona muy responsable y sociable. Excelente, muy bien, Eris. Me alegra muchísimo. Listo, otros 2 estudiantes y continuamos. A ver, Leda, Esther, te escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Leda Teresa Martínez, tengo 21 años, soy en el 2º semestre de novedad en regencia de farmacia. Ok, no te escuchamos muy bien, no sé si es que tienes mala señal. Buenas noches, mi nombre es Leda Martínez, estoy estudiando regencia de farmacia y voy por el 2º semestre. Ok, Hola, buenas muchas tardes. gracias. Buenas noches. ¿Me escucha, profe? Hola. Reinaldo, buenas noches. Buenas noches, profe, a todos los estudiantes. Mi nombre es Reinaldo Leguía, soy del municipio de Zambrano, el departamento de Bolívar. Actualmente soy estudiante de comunicación social, 6º semestre. Me caracterizo por ser una persona responsable, me gusta liderar procesos. Sí. Excelente, señor periodista, ¿no? Te felicito igualmente también por estar con nosotros, igualmente por compartir tu experiencia. Gracias, Reinaldo. Gracias, profe. ¿Algún otro estudiante, por favor? Erika Paola, te escuchamos. Muy buenas noches, mi nombre es Erika Paula Rodríguez Carreño, soy estudiante de la tecnología en regencia de farmacia, actualmente me encuentro viviendo en Florida Blanca y estoy matriculada en el CEAD Málaga. Me caracterizo por tener habilidades blandas como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso de ser responsable, servicial y muy colaboradora. Excelente, gracias, ¿no? Gracias por tu presentación, Erika, Dios. Listo. Bueno. Vamos a compartir, agradezco muchísimo también a quienes lo han hecho. Es una manera también de irnos conociendo. Sé que es difícil porque tengo prácticamente en el grupo cerca de 220 estudiantes. Sin embargo, y ahorita los que están conectados pues son cerca de 30, casi 40 estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla, vamos a empezar a ver nuestro tema en este caso para esta segunda fase. Quiero también comentarles que ya prácticamente termino de calificar. Con preocupación algunos igualmente no han presentado su trabajo, no han se reportado con nada, algunos grupos pequeños. Luego otros, igualmente una de las falencias más grandes que se pudo identificar es la cantidad de plagio, en el cual incluso hasta las mismas conclusiones las colocaron en un 95-97% de plagio, donde lo que hicieron fue copiar y pegar, ¿no? Incluso algunos han hecho lo mismo con la infografía, la han copiado en alguna otra parte y la han presentado el link aún no siendo de su autoría. Igualmente recordemos que eso es una falta gravísima para la universidad. Ya también entraré en contacto con esos estudiantes porque igualmente pues ellos saben que no cuentan con ninguna nota frente a ello. Y luego también para tenerlo en cuenta también en la fase que a continuación vamos a ver, porque igualmente todas las cuestiones en este caso de plagio que ustedes intenten hacer cuando no citan, cuando no lo expresan con sus propias palabras, igualmente pues se va a ver reflejado. La universidad tiene un sistema igualmente que lo logra detectar igualmente la cantidad o el porcentaje de plagio. Por eso se recomienda encarecidamente, puede que la idea no sea de ustedes
tienen que saberla citar con claridad según las normas APA, y luego también tener en cuenta que también lo pueden expresar con sus propias palabras, si bien toman la idea del autor. Bien, comparto pantalla y vamos al tema de esta noche. Igualmente, este CIPAS está siendo grabado para que igualmente ustedes también lo tengan presente. Si alguna realidad tienen de dificultad, lo podrían ver posteriormente. Vamos igualmente y empezamos ahora con la parte del ejercicio que vamos a realizar ahora, que es como tal un proyecto de investigación y que todo parte como tal de los antecedentes. Si me permiten, incluso voy a parar un poco la cámara para que igualmente no tengamos dificultad en este caso con la señal, sino que igualmente podamos igualmente estar bien con el encuentro como corresponde. Entonces, vamos a los antecedentes, partimos de los antecedentes. Aquí ese ejercicio de antecedentes como tal hace referencia a las investigaciones que proceden a la actual, es decir, aquel proyecto que igualmente se está realizando y se está ejecutando. Y entonces cuando estamos hablando de esa realidad, hace referencia a todos aquellos trabajos como tal de investigación que ya han sido realizados, que se han hecho por otras personas en este caso, y que igualmente lo que se busca es hacer referencia a ello. Entonces, fíjense que también cuando hablamos de este ejercicio, de lo que son los antecedentes, es necesario que tengamos en cuenta que tienen que tener en este caso relación con los objetivos del estudio que como tal se está abordando dentro del trabajo. Es decir, aquí cuando hablamos de esos antecedentes tenemos que saber o ser conscientes que hace referencia como tal a todos los trabajos de investigación realizados o incluso relacionados con el objeto de estudio presente dentro de esa investigación que actualmente se está realizando. Por ejemplo, va al caso si el trabajo se trata sobre el aborto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, unos antecedentes, y los antecedentes es decir, que tienen que ver con esa investigación previa a lo relacionado con el aborto de otros ejercicios que se han hecho, otras investigaciones con anterioridad, y que de una u otra manera, pues lo que se trata aquí es de orientar a ese cumplimiento de los objetivos de la investigación que se realiza. Por eso, igualmente dentro de ello, se relaciona directamente también con los objetivos de la investigación. Todo parte igualmente de esta realidad. O sea, tenemos que ser conscientes que otras personas ya han hecho alguna investigación frente a ello y que por eso igualmente a partir de ello, nosotros de la investigación de otros la tomamos como bases para nuestro proyecto de investigación. Y luego también, vuelvo, repito, tiene que estar relacionado con los objetivos. También tiene que ser la manera más breve y concisa de presentarse la información sin tanto enredo, es decir, sabiendo con claridad igualmente lo que concierne a lo que es los antecedentes. Y es necesario dentro de ello también tener un claro vocabulario que sea consciente y que esté relacionado con ese proyecto de investigación como corresponde. También dentro de esos antecedentes podemos hablar nosotros que los tipos de antecedentes pueden ser de 4 situaciones o de 4 escalas. Uno que son los llamados teóricos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte, en este caso, teórica que se haya expresado, que se haya manifestado frente a ello, de los estudios que se han hecho previos frente a ello. También tiene que ser con la parte de estudios internacionales, nacionales y regionales. Si ve que partimos incluso desde lo macro hasta lo más pequeño en este caso. Por ejemplo, si vamos a tratar igualmente el problema o las situaciones de cierta enfermedad, de cierto problema que se está presentando dentro de una comunidad, por ejemplo, vamos a ver otra vez el COVID, ¿no? Aunque ya es casi pasado de moda. Entonces empezamos a ver qué cosas se han dicho acerca del COVID y de teorías que existen, de trabajos de investigación que se han hecho.
Y esos trabajos de investigación no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, de dónde surge el problema, cómo parte el problema, cómo evoluciona este problema, cómo se ha enfrentado este problema a nivel internacional, luego a nivel nacional, y cada uno en la región que corresponde. Por eso incluso aquí hablamos de que esos antecedentes de investigación también pueden ser llamados lo que se llama en el trabajo de investigación el estado de cuestión, que son el conjunto de esos estudios previos que se van a tratar sobre ese tema específico de investigación que igualmente estamos realizando. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Y son los tipos de antecedentes que se llevan dentro de ello. Bueno, ¿qué son los antecedentes como tal? Aquí igualmente lo entendemos como el resumen de los resultados que fueron encontrados por otros investigadores. Y esos investigadores tienen que ver con esa temática de investigación que está siendo relacionada con el trabajo que nosotros orientamos o la elección que vayamos a hacer de esta guía o esta matriz que incluso aparece en pantalla. Es un trabajo de los que ustedes igualmente van a realizar dentro del ejercicio que corresponde a esta segunda fase. Entonces aquí, por ejemplo, el tipo de antecedente, ¿no? Entonces, si es de campo de histórico, teórico, si es internacional, si es nacional, si es regional, si es de norma, por ejemplo, de un país, etcétera. Entonces, lo van a colocar dentro de ello. Entonces, y aquí está el ejemplo, como se menciona frente a ello, esta realidad. Luego, la referencia en bibliográfica, fíjense en cómo va el orden para colocarlo, pero esto lo tienen ustedes allá. Simplemente yo tomé un pantallazo, igualmente se lo comparto a ustedes, pero esta información la tienen ustedes. Y aquí se trata de definir con sus propias palabras, en este caso ese antecedente, no es copiar y pegar. Ojo con eso, que eso es lo que estamos hablando en este caso, pero del ejercicio de los trabajos que ustedes igualmente allí hagan la elección de los que presenta la guía y lo expresan con sus palabras. Y aquí finalmente las palabras claves que forman parte de esos antecedentes y que son causal como tal de estudio de ese problema que vamos a realizar en el campo de la investigación. Bueno, también hay una cuestión aquí y vamos a hablar ahora porque también tenemos que ver con ese marco como tal, el marco teórico. Y fíjense que dentro del marco teórico, en este caso, tenemos que ver que como tal es esa apropiación misma, o podríamos decir también recopilación mejor de antecedentes de investigaciones igualmente previas que ya se han realizado y que igualmente son consideradas parte de esa teoría o en las que se puede sustentar todo el proyecto de investigación. Entonces, aquí tiene que ver también con el análisis, tiene que ver también con cada una de las estadísticas, hipótesis y experimentos que se han realizado, y eso forma parte de todo ese conjunto de lo que nosotros conocemos como la parte del marco teórico. Fíjense que igualmente cuando nosotros hacemos referencia a ese marco teórico, también lo llamamos marco de referencia. Para muchos investigadores se conoce como ese marco de referencia y es el soporte como tal teórico, conceptual o podríamos decir legal de los conceptos que se utilizan para el planteamiento de ese problema de investigación que se va a llevar a cabo. Pues igualmente también hay que recordar que su importancia radica en que el marco teórico le permite justificar en este caso, ¿no? Pero también podríamos decir, le permite demostrar, le permite apoyar, le permite interpretar hipótesis e incluso los mismos resultados de esa investigación que de una u otra manera tienen que ser presentados de manera ordenada y de manera coherente. Así pues, igualmente podemos concluir que el marco teórico nos ayuda como tal a formular una nueva forma de confiable, diríamos así, de conclusiones en las cuales el proyecto se va apoyando. Igualmente nos va a permitir replantear una pregunta o pregunta de problema con mayor profundidad y con mayor sentido. Se trata igualmente de que tenga su consistencia y tenga su apoyo como corresponde. De hecho, fíjense en que vuelvo y repito, como lo menciona allí, ese marco teórico te permite contextualizar mejor ese problema de investigación. Y por qué no también establecer ese análisis del problema estudiado, en el cual lo puedes relacionar incluso con todas las teorías que igualmente de una u otra manera le van dando sentido a esos
conceptos que forman parte también de la investigación. Según Arias, igualmente se dice que a partir de ese marco de referencia se debe ubicar el problema de análisis de resultados del proceso de investigación. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? La búsqueda científica, ¿no? Y esa es la búsqueda que se tiene que hacer incluso de lo que concierne a los antecedentes, de lo que otras personas han hecho y de dónde se va a sustentar como tal ese trabajo. Fíjese que aquí partimos nosotros cuando hablamos de ese cuadro que está allí, de ese marco teórico, partimos de un tema de elección. En ese tema de elección que hayamos hecho, luego buscamos los antecedentes, luego también vamos a buscar esas bases teóricas. ¿Para qué? Para construir lo que se llamaría ese marco teórico. Bien, también igualmente en ese marco teórico vamos a nosotros a ver y contemplar lo que tiene que ver realmente con esta gran realidad que es, diríamos así, el proceso de conceptualización de la problemática o también diríamos fenómeno que va marcando la investigación. Igualmente es la manera en que nosotros igualmente podemos conocer el cómo, el qué, el cómo, el por qué y de dónde se parte ese estudio de investigación. Por eso igualmente cuando hablamos de ese marco teórico se trata también de identificar las diferentes perspectivas que están marcando ese proyecto o ese problema de investigación. Y todo parte realmente desde qué es lo que quiero investigar, qué es lo que quiero hacer con esto, cómo lo voy a realizar, por qué lo voy a realizar, dónde lo voy a realizar. Fíjese que son los verbos que nos van a ubicar directamente dentro de ese proyecto de investigación. O sea, aquí están cada uno de los soportes de estudio que va a tener y de las cuales se está valiendo para poder llevar a cabo este proyecto. También dentro de ello podemos ver que la construcción de ese marco teórico se establece a través de dos realidades que sumados dan igualmente ese desarrollo como tal de todo ese campo o ese ejercicio de enfoque teórico dentro del trabajo de investigación. Partimos igualmente primero de esa revisión de la literatura, que haría referencia a toda la parte de antecedentes de investigación que se tiene frente a ello. Luego, a partir de ello, lo que vamos a hacer es construir ese marco teórico y finalmente se va a desarrollar esa perspectiva, es decir, va armando como ese bloque de ejercicio. Fíjese que aquí dentro de ello, de una u otra manera, diríamos que es como la base donde tú colocas ese proyecto y lo sustenta, no puede quedarse en el aire, sino que tiene que estar fundamentado en algo teórico y luego también igualmente luego hablaremos de esa parte del campo del el enfoque metodológico que se va a trabajar dentro de ello. Esto para tenerlo pues en cuenta. En la parte de la reacción, en este caso, de lo que hace referencia a la redacción del marco teórico, tengan en cuenta esto porque es necesario que dentro de la matriz que ustedes igualmente van a desarrollar, estén muy atentos con esta gran realidad porque igualmente cuando hablamos de ese marco teórico no se trata de copiar y pegar, yo les digo a ustedes, no se trata de eso, se trata de que usted igualmente presente esa exposición como tal detallada de esa teoría, pero igualmente dentro de un ejercicio que implica para el investigador hacer una interpretación, hacer un análisis crítico y también con lo que hablábamos en la primera fase, con una capacidad de argumentación que igualmente le ayude a consolidar ese campo teórico. No se trata de copiar y pegar, sino de decirlo según, después de haber leído, después de haber tomado esta bibliografía, la interpretación que tomo para este ejercicio, el análisis, la argumentación que relaciono, la muestro dentro de este ejercicio. Fíjese, al final menciona, no se trata aquí de copiar y citar la información, sino igualmente sino que yo haga un análisis, en este caso de esa teoría o de ese marco como tal teórico que se ha establecido. Muy bien, ahora vamos a entrar en la parte de ese marco como tal, que es el marco, igualmente el planteamiento de ese marco, el planteamiento de lo que se llama el problema, ¿no? Es fundamental tenerlo aquí en cuenta. Luego después partimos como tal de que la función de ese planteamiento de problema consiste igualmente en manifestarle, o podríamos decir, en relevarle al investigador si su proyecto de investigación es viable o no.
porque puede ser que simplemente sea una cuestión pasajera, como más bien copiar, pegar, o que la cuestión del proyecto de investigación como tal no tiene nada que ver con algo de aporte que dé a la sociedad o en el campo de investigación el que está realizando. Por eso igualmente el planteamiento del problema me ayuda a descubrir si realmente ese proyecto que voy a realizar, en este caso, es viable, si está dentro de los tiempos establecidos para realizarse, si cuento con los recursos disponibles, etcétera. Fíjense en que esto también, cuando hablamos de un proyecto de esto, algunos dirán, pero es que esto no tiene nada que ver conmigo en el campo de la investigación. Ya la vez pasada habíamos hablado nosotros y decíamos, todas las personas igualmente necesitan igualmente de este campo. Si están en lo que se encuentren estudiando, si es un abogado, si es un ingeniero ambiental, zootecnista, etcétera, etcétera. Cada persona tiene que organizar y todo tiene que partirse igualmente hasta de las cosas más simples, ¿no? Porque estoy viendo, por ejemplo, que en una familia que hay problemas y dificultades en este momento, entonces, ¿qué hacemos como papá y como mamá o como hijos? Venga, ¿qué es lo que está pasando frente a esta cuestión? ¿Cuál es el problema que está ocurriendo que no nos entendemos aquí bien? ¿Cuáles son los tiempos que nos estamos dedicando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hace que no funcione? ¿Cómo podríamos hacer que funcionaran mejor las cosas y que igualmente tuviésemos una excelente comunicación? Una cosa simple, ¿no? Pues desde la casa, ¿no? Pero luego si se trata del campo de la investigación, pues igualmente se trata de que incluso como comerciantes, en el campo en que nos desempeñemos, igualmente también nos preguntemos nosotros por ese campo de la investigación y no solamente nos quedamos en este caso siendo copias de los demás. Bien, bueno, frente a ello, entonces se sugieren aquí dos preguntas que se presentan. Fíjense en las dos preguntas que se están mencionando acá. A partir de ello es ¿qué tema se quiere tomar como eje de investigación? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y igualmente, ¿por qué lo quiero hacer? Apaguemos el micrófono, por favor. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Para qué lo quiere hacer? Y luego, ¿de dónde quieres partir? ¿Dónde pretendes llegar con ese ejercicio? Todo tiene un orden, ¿no? Todo tiene un orden igualmente dentro de ese ejercicio. Fíjese que también dentro de esa metodología se conoce, en el campo de la metodología se conoce como el planteamiento del problema a esos pasos iniciales que diríamos le van dando la definición a ese proyecto de investigación y que se va expresando siempre desde el primer momento con un análisis o con una base conocido como antiproyecto, de tal manera que dice esto es viable, esto es posible llevarlo adelante y poderlo puedes pedir cualquier cosa desde que yo me acueste contigo hasta lo que quieras. Qué buena por favor. Era un ángel de seguridad y escuchaba canciones cristianas como Sana en sus audífonos. Oigan esta historia. Un hombre llamado Luis cayó de un... Bueno, ¿qué otra cosita aquí de frente? Gracias por apagar el micrófono. Otra cosita aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos también de ese planteamiento del problema, es necesario tener en cuenta que en el momento en que el investigador, como tal científico, el investigador detalla cuál es el asunto concreto que va a ocupar o que va a ser el campo mismo de esa investigación, entonces, ¿el qué hace? Lo que hace es repensarlo, es decir, darle una base, darle un sustento a ello, e incluso cómo puede identificar ese problema, cómo lo puede comprender, cómo lo puede desenvolver, cómo puede llevar adelante para poder igualmente dar los resultados pertinentes que exige ese planteamiento del problema. Fíjese que también dentro de ese planteamiento del problema se puede entender también como la base de la misma investigación, ¿no? Porque igualmente aquí se trata de responder a la pregunta, ¿qué cosa es lo que pretendo hacer? ¿Qué es lo que quiero investigar? Es decir, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué problemas incluso vamos a tratar o a qué problemas nosotros le vamos a dar respuesta frente a aquello que pretendemos realizar? Por eso igualmente, cuando nosotros hablamos de ese planteamiento del problema, también se tiene que identificar primero el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿cuál es el tema concreto, ¿no?, de investigación? ¿Cuáles son sus posibles igualmente
bases o principios, también sus dificultades, las dificultades que se están presentando allí. Y luego también dentro de ese problema que tomamos lo vamos a delimitar. ¿En qué sentido? Es decir, identificar el punto de abordaje de ese problema. No podemos tomar igualmente de manera general el COVID a nivel del mundo. Vamos a trabajarlo, por ejemplo, a nivel de una región. Vamos a tomar el tema de la pobreza en un cierto sector. Entonces, para hacer la investigación más concreta, nosotros desde este campo lo hacemos en un sector, en un barrio, en una comunidad pequeña. Entonces, se trata de delimitar el tema. Igualmente, y todo eso va haciéndose a partir de ese, diríamos, imaginario teórico que ya igualmente ustedes van estableciendo a través de el ejercicio. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es una pregunta de investigación? Entonces, cuando hablamos nosotros de esa pregunta de investigación, es el cuestionamiento, ¿no? Yo me cuestiono frente a ese estudio central. O sea, ¿qué es lo que voy a responder? Y esta pregunta, toda pregunta exige una respuesta. Asimismo, en el campo de la investigación, esta pregunta, problema que vamos a establecer, exige que también nosotros demos una respuesta, pero esa respuesta también tiene que ser resultado de ese análisis de los datos y la interpretación a la cual se trata de que como investigadores lleguemos y que concluyamos nuestro ejercicio. Entonces, esa es una pregunta. La pregunta de investigación es el cuestionamiento. Yo me cuestiono, yo me pregunto aquí en este caso qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y aquí entro dentro de ese ejercicio. Bueno, dentro de esa formulación ya habíamos hablado nosotros de los antecedentes. La pregunta exige en este caso que tengamos un diagnóstico de esa pregunta, ese problema, y también tengamos la fundamentación, como lo hemos dicho, también desde el punto de vista teórico, del punto de vista de antecedentes, y porque también no desde el punto de vista de la metodología. El problema igualmente debe colocarse también dentro del contexto. Este problema también tiene que ser evidente y también tiene que ser tiene que tener una solución. También igualmente hay otras características que a continuación se mencionan aquí adelante. Ya ahorita las vamos a ver más adelantico, ¿no? Creo que se las pasé más, cambia la diapositiva. Esta. O sea, para formular esa pregunta de investigación es importante plantearse la pertinencia, ¿no? Para hacerlo igualmente tiene que tener en cuenta igualmente que utilice una buena estrategia, ¿no? Y esa estrategia que puedes utilizar la definimos en este momento como FINER. ¿Qué significa FINER? O sea, que esa pregunta o la formulación de esa pregunta de investigación que vamos a hacer sea factible. Entonces, ¿qué se trata de que sea factible? Significa que la pregunta está dentro de esa capacidad, dentro de ese ejercicio del investigador para ser abordada. Es decir, no es una cosa del aire. O sea, yo me identifico con esto, ¿no? Alguien me estaba preguntando, ¿el tema puede ser libre? Yo no vería ningún problema si el tema lo quiere tomar libre, pero igualmente que se identifique contigo. Es decir, esto va conmigo, esto va con el campo de mi ejercicio que estoy haciendo y que estoy estudiando. Pero igualmente no se trata de que si fue un compañero que hizo el trabajo, entonces lo copiamos y lo hacemos porque es así, ¿no? Sino que se trata de la investigación propia de cada uno. Luego, fíjense que para eso los investigadores, si hablamos de que es factible, el investigador tiene que ser también realista, ¿no? Es decir, tiene que a partir de las situaciones ir recopilando datos, pero también igualmente dando a conocer esas habilidades, como incluso lo presentaba un estudiante ahorita diciendo, yo cuento, me identifico con esas habilidades, habilidades blandas, etcétera. Entonces también me identifico con este tema me apasiona, este tema me llama la atención, y a partir de eso, pues igualmente, siendo que es factible, pues igualmente va a disponer también de cada uno de los recursos. Esa formulación de la pregunta también es interesante, ¿no? La segunda realidad. Es decir, no solo para el estudiante, no solo para el investigador, sino también para los compañeros, para la comunidad donde igualmente tú vas a desarrollar ese ejercicio. Tiene que ser también novedoso. ¿Qué significaría esto? Es decir, no se puede privar jamás de dar lo mejor hacia los otros. Es decir, tiene que aportar conocimientos, tiene que aportar crecimiento, tiene que aportar empoderamiento, fortalecimiento de esa comunidad o el lugar donde va a ejecutar dicho ejercicio.
También tiene que ser ética, ¿no? ¿En qué me refiero cuando hablamos de la ética? Es decir, que las preguntas de estudio, lo que ustedes igualmente van a tratar, en este caso, también tengan la aprobación por los comités de revisión de autoridades competentes, ¿no? O sea, que en cuanto a leyes, a normas, etcétera, en este caso, y que favorecen también de una u otra manera el crecimiento y el progreso de los pueblos. También tiene que ser relevante, es decir, a la comunidad, no solamente donde estás tú viviendo, habitando, donde realiza el trabajo, sino que tiene que ser un aporte también a esa comunidad científica en el cual igualmente tú te involucras, tú te metes en ese campo, tú te metes en ello y aportas también allí de una u otra manera a ese interés del público allí donde vas a desarrollar el trabajo. Entonces, estas son las características que igualmente presenta la realidad de esa pregunta. Ahora, cuando hablamos nosotros, cómo realizar esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de investigación, entonces ese es el estudio que se trata de una investigación. Está marcado por una investigación también académica y casi diríamos así, o cualquier disciplina también que tenga que ver con el campo de la investigación. Es decir, no solamente desde el campo, diríamos, académico, sino también por los campos de investigación de la naturaleza, de los campos, diríamos, de normatividad, normas, etcétera, establecidas de proyectos del medio ambiente, etcétera, etcétera, que pueden desarrollarse dentro de ello. Bien. Dentro de ello, cuando se dan cuenta ustedes de lo que van estableciendo, dentro de esas preguntas, problemas, también surgen lo que va a llamarse como variables. ¿Y qué son las variables? Entonces aquí Arias, por ejemplo, define que es la cualidad, la característica, cualidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis y medición. Entonces, esto que estoy realizando, cuántas personas igualmente se benefician de este proyecto, sobre qué número de personas voy a elaborar este proyecto. Luego también están los factores que se pueden ser clasificados en categorías, ¿no? Entonces los ubicamos para un rango, los niños, los jóvenes, los adolescentes, etcétera. Y la otra cuestión, otra característica de esa variable puede ser lo que tiene que ver con la parte de ser observable, de ser medible, y que igualmente también puede fluctuar, en este caso, en la variación. No siempre es lo mismo, varía de acuerdo a los tiempos, de acuerdo también a las edades. Bien, ya casi terminamos igualmente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo del problema es como una especie de resumen. Vamos a desarrollar en este problema los fundamentos y elementos más importantes del tema y lo que lo asume el investigador. Luego va a desarrollar la pregunta, ya lo hemos dicho, es como un resumen prácticamente de lo que hemos hablado anteriormente. También dentro de ello va a establecer los objetivos, ya les presento más adelante, igualmente cuáles son las características de esos objetivos. Ese trabajo tiene que tener una justificación, ¿no? Y todo parte, en este caso, de la formulación de la pregunta, ¿no? A partir de la pregunta establece el problema, de la pregunta establece la formulación del problema y luego empieza a desarrollar cada uno de los aspectos que corresponde para llevarlo al campo de la investigación. Bien, acá luego vamos, este es un pequeño resumen, perdón. Dentro de esta situación de los objetivos, igualmente parten con claridad, es decir, de qué es lo que yo pretendo hacer, qué es lo que pretendo realizar con ello, dónde quiero llevar el trabajo y dónde lo quiero desarrollar, es decir, existe un qué, un cómo y un para qué. Esto es fundamental que lo tengan también en la hora de establecer el objetivo. Igualmente, allí dentro del cuadro de la matriz, igualmente lo pueden ustedes identificar y presentar, porque ustedes van a tomar como base un ejercicio de otros que han realizado y lo que se trata es de plasmarlo allí para que ustedes cientifiquen cada uno de los puntos que se han presentado dentro de esta exposición. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí vamos la parte. Yo no quiero cansarlos mucho esta tarde con la exposición. Ese es el ejercicio que vamos a realizar ahora con la guía que a continuación también les presento, que ustedes la tienen allí y que tienen que ser desarrollado en la matriz como matriz, la matriz que es el formato que se presenta solo y exclusivamente en ese formato donde deben presentar la actividad.
Le recuerdo también entonces nuevamente revisar la guía, entregar ese formato como se exige, como lo exige la guía, y le recomiendo encarecidamente, ninguna participación vale a última hora, 3 días antes. Algunos ingresaron, por ejemplo, al foro colaborativo, ingresaron el 4 de septiembre, el día que se entregaba el trabajo, ¿no? Eso pues no tiene ningún sentido y todo el mundo parece ser que no tenía internet, la mayoría, los que pasaron así no tienen internet, los otros estaban enfermos, parece que hay cerca de 50 estudiantes enfermos, pues la verdad nunca me ha pasado eso. Otros 50, porque son cerca de 70 estudiantes que no han presentado ejercicio, han tenido internet e igualmente con dificultades, pero siguen con problemas de internet tal vez porque no han ingresado ni han enviado sus trabajos. Bueno, pues esto es para que lo tengan en cuenta, ya revisen igualmente la guía ustedes, esta información aparece allí, entonces es bueno que la tengan en cuenta. Se trata de que lean bien con claridad cada una de esas bases teóricas que se ofrecen allí y a partir luego de eso realicen y respondan igualmente tal como lo sugiere allí la guía. Es muy sencilla, de hecho me llama mucho la atención porque incluso dentro de la matriz jamás te va a pedir casi algo nuevo, sino que te da un ejemplo y a través de ese ejemplo igualmente tú vas desarrollando el ejercicio. Bien, esto no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, si no igualmente vamos a dejar de compartir y escuchamos alguna realidad que ustedes tengan en este momento o pregunta que tengan respecto a ello. Tengo una pregunta. Estudiante, se escucha. Y buenas noches, profe, ¿me escuchan? Buenas noches. Johnny, te escucho. Profe, dice que plantear reflexión. No se vayan a ausentar, por favor, porque ahorita tenemos que encender. Me preocupa que se puedan ir igualmente, tenemos que firmar asistencia. Y luego también tenemos que ver una cuestión acá y es la realidad de tomar una evidencia, fotografía. Por favor, encendemos un momento las cámaras. Encendemos, por favor, las cámaras un momentico, por favor. Minutos la congestión y demás síntomas de la gripa. Gripa, todo el poder contra los síntomas de la gripa. No, porque ya tengo casi el pedido. Para esto, Lumban, experto en dolores de espalda, te da hasta 12 horas de alivio sin Pues envío cualquier... En estos días ya lo hago. Listo, por favor, esperamos un momentico, por favor. Ahora que la edad no importa, ahora que sabes lo importante que es cuidarte. ¿Por qué parar? Nutre tu fuerza con Ensure Advance. Su fórmula única con nutrientes claves como el HMB ayuda a mantener y recuperar la masa muscular que se pierde por pueden apagarlas. Muchas gracias, muy amables. Y nutre tu fuerza todos los días. Puedes tener una tarjeta de crédito para cada cosa. Es como si la tarjeta de crédito de Agua Verde UVA que tiene todo. Porque además de comprarte que vale mucho más que el dinero. Úsalos en viajes o restaurantes y entretenimiento. Busca Agua BBVA y descubre que tus puntos valen más. BBVA. Bien, no sé, ya han revisado, pues se han revisado la mayoría de trabajos de la fase, faltan algunas cositas. Esta semana me reuniré con las personas, los estudiantes que igualmente han tenido dificultades. Entonces, ya les diré qué noche nos podemos reunir. Siempre trato de hacer la reunión en la noche para que nos podamos encontrar todos. Pero igualmente nos reuniremos. Por favor, los que han tenido dificultad, les pido, escriban por el chat y manifiesten qué ha pasado, qué ha sucedido. Y si todavía están a tiempo de presentar el trabajo, lo pueden hacer hasta el próximo viernes. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Los que no han presentado el ejercicio, lo pueden hacer hasta el viernes. ¿Tienen alguna pregunta frente a ellos? Sin embargo, también este CIPAS queda grabado, igualmente para que lo puedan revisar.
Entonces, incluso también les comparto si quieren las diapositivas para que puedan fijarse en la exposición del ejercicio. Ok. Hola, profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho, buenas noches. Bueno, profe, buenas noches para todos. Soy el estudiante Giancarlo Bolaños. Bueno, profe, yo el día de hoy monté, sí, acuerdo a la guía, mis 6 reflexiones referente a lo que fueron los antecedentes, las preguntas, papel que juega, todo eso. Lo monté en el foro a la espera pues de la retroalimentación del profe para así pues seguir continuando con el desarrollo del tema. Referente, profe, a el anexo, sí, que tenemos en la guía, pues lo que hace referencia en el primer cuadro de tipo de antecedentes. Tenemos unos ejemplos, igualmente tenemos una pregunta y unos conceptos claves, unos que otros que tenemos pues unos ejemplos. El ejemplo que está ahí debemos de aterrizarlo, pero referente a algún proyecto, uno especial que tenga, o cómo sería ahí de pronto como que la orientación, profe. Recuerden por favor, ahí estamos viendo la pantalla de la matriz que se nos presenta. Atentos porque igualmente el artículo y las cosas lo van a tomar a la referencia bibliográfica que está allí. Ustedes toman uno de ellos y a partir de ellos empiezan a hacer el análisis del ejercicio. Por eso allí cada uno con el que se identifique. Fíjese que dicen, a partir de la investigación elegida para su análisis, identifique en ella misma 2 posibles referentes de estudios, teorías, investigaciones, etcétera, de antecedentes, donde del artículo que ustedes igualmente hayan elegido. Y ahí está la bibliografía. Para ello se hace necesario darle una lectura, fíjese, a la investigación o el artículo de toda la extensión y situarse en la descripción del problema. Todo esto lo capturan ustedes a partir de la lectura que se presenta allí. Y de acuerdo, no son todas las lecturas que tienen que hacerlo, es decir, yo me identifico con esta bibliografía y voy a trabajarlo, el ejercicio, a partir de ello. Entonces, es eso lo que tienen que plasmar dentro de ello. Entonces, aquí escriben de dónde sacó el artículo, porque está dado también dentro de la bibliografía, cuál es el autor de ese artículo, y empiezan a describir incluso aquí cada una de las cuestiones que tienen que ver con los antecedentes, ¿no? Aquí le coloca el ejemplo, pero fíjate que dentro de la bibliografía, ya miramos ahorita, ustedes deben escoger el tema con lo que ustedes se identifiquen, y es a partir de ello. Luego también lo que hace referencia al foro también tiene que ver con la bibliografía, entonces es necesario que la tengan en cuenta. Ya miramos un momentico con la parte directamente de la guía, lo que nos indica acá la guía. Yo se la comparto un segundo acá. Mira, ¿cuál es el ejercicio? 1. A partir de esta lectura, ¿no?, de la de Hernández Sampier, de Mendoza, de Lerma, ¿qué tienen que hacer ustedes? A partir de ello, fíjense, lo primero que tienen que hacer es realizar aportes significativos. A partir de ello, en el foro colaborativo, lo saben muy bien y hasta las 6 reflexiones argumentadas. ¿Cuáles son? ¿Qué son los antecedentes? Es la primera actividad que esa la tienen que hacer dentro del foro colaborativo. Y ya tienen que haberla elaborado prácticamente esta semana. Luego, a partir de ello, también tienen que retroalimentar la información. Tengan en cuenta, por favor, esto. No solamente se trata de dar la respuesta, sino que tiene que retroalimentar mínimo 4 aportes, hacer 4 aportes. Ojo, si es el caso de que el estudiante, por ejemplo, no haya ingresado y estés tú solamente en eso, vas a concluir también en este caso con 4 aportes finales, ¿no? Si bien presente las reflexiones argumentativas, esa es una cosa, pero luego, ¿qué haces tú? Al final lo que va a hacer es terminar con unas conclusiones frente a lo que has hecho del ejercicio y lo tiene que presentar en 4 aportes. Si los compañeros no ingresaron, no te detengas por ello. Tienes de todas maneras que seguir adelante porque no puedes detener el ejercicio. Los compañeros, algunos aparecerán al final, pero igualmente ya no tienen el igual puntaje, porque igualmente se trata de que
participen estas primeras semanas de tal manera que ustedes puedan retroalimentar. Luego, la segunda parte del ejercicio viene el realizar una de las siguientes investigaciones. ¿Cuáles son las investigaciones? Las que me estaba haciendo referencia anteriormente, estas 3 investigaciones. Y a partir de estas 3 investigaciones, repito, vea, aquí dice clarísimo, una investigación de las siguientes. Entonces, ¿qué pasa? Qué pena, profe. Ahí no está ella para que... Dime. Bueno, para yo ir quedando claro acá, digamos en esta semana, si ningún compañero realiza otro aporte, yo mismo hago mi retroalimentación en forma de conclusión, pero en 4 aportes diferentes. Sí, correcto, sí, porque igualmente no se puede tener y al final no me puedes decir tú, es que mis compañeros no se presentaron, porque independiente de que tu compañero no ingrese, de todas maneras tengo que valorar el esfuerzo tuyo y me doy cuenta en este momento de todo el esfuerzo que ha hecho a sabiendas de que ninguno ha ingresado. Entonces tú tienes que concluir con claridad eso. Ojo con eso. Profe. Y ahorita en esta, para empezar a llenar la matriz, voy a escoger de la guía pues, que nos está brindando donde dice investigaciones, alguna de esas 3 lecturas para poder llenarla. Perfecto, no las 3. A partir de una de estas lecturas, en la cual se espera que identifique sobre la base de la investigación los antecedentes. Aquí los encuentra en una de estas investigaciones. Son 3 trabajos de investigación. Es muy sencillo realmente. También, ¿cuáles son los elementos del marco teórico? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Y todo esto lo va a ubicar igualmente en la guía que estamos presentando anteriormente. Y así sucesivamente, ¿no? Respetemos igualmente los derechos del autor, expréselo con sus propias palabras, se trata, en este caso, de hacer el ejercicio. Eso es lo que van a hacer, o sea, y está la matriz, está el conjunto para hacerlo. No tienen que presentarlo en otro formato, solo y exclusivamente en ese formato. Profe, mire, yo tengo una pregunta. En cuestión del trabajo anterior se dijo que hiciéramos un análisis y hiciéramos la infografía. A mí usted pues me bajó puntos porque no hice apoyo de referencias, pero yo la referencié en el trabajo y de todas maneras me bajó puntos. Y yo estaba hablando con otra de mis compañeras y a ellas no les bajó puntos porque no referenciaron en la infografía. Y pues todo fue de autoría mía porque incluso el Turnitin salió en 19 y usted me bajó pues casi como... No, Alexander, puede ser que también a veces tengo equivocación en alguna cosa, no hay problema, escríbame por el interno y yo lo reviso, ¿vale? No te preocupes. ¿Dónde le escribo? ¿Al correo o al...? Sí, no, al campus. Al campus me lo escribes y yo lo reviso, no te preocupes, ¿listo? Muchas gracias, profe. Sí, no hay problema. Entonces, especifícame bien con claridad eso y no hay problema, tranquilo. Listo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta o si no vamos terminando nuestro encuentro. Preguntita, profe. Bueno, usted dice que hay que presentar 6 reflexiones. O sea, eso lo sacamos de las lecturas de las referencias que están allí. Sí, correcto. Ojo, porque aquí están las lecturas anteriores, vea. Estas son las lecturas que tienen que tener ustedes, vea, referido en los siguientes autores. Estas son las lecturas de las cuales ustedes van a sacar las reflexiones. La otra parte es la matriz. La matriz se saca a partir de las investigaciones. Listo, sí, señor. Profe, disculpe, ¿cómo se llama el nombre de la CIPA? Un encuentro para preguntar. Llenémoslo porque me parece que se me va a cerrar en la conferencia ahora. Me da la impresión porque me está indicando acá que en 5 minutos se cierra. No sé si será eso o continuará. Sin embargo, si tuviese alguna dificultad, creo que ya estamos terminando. Entonces, llenemos, por favor, en este caso, la asistencia y cualquier cosa también me pueden preguntar por el campus. Generalmente por el campus yo lo reviso continuamente. No sé si alguno tú tiene alguna otra pregunta. Con mucho gusto lo escucho. Profe, yo nuevamente, no, entonces pues mis 6 reflexiones quedaron pues reflejadas en el foro. Estoy a la espera pues de la retroalimentación y voy a continuar con las investigaciones, una lectura. De acuerdo, pues si me van a generar dudas, que me imagino que sí, pues se me van a generar dudas, ahí estaré pues buscando la forma para poder desarrollarla y completando la matriz. ¿Eres Alexander? No, ¿cierto?
No, señor, Giancarlos Bolaños. Giancarlos, ¿en qué grupo estás tú? Ya le confirmo aquí, profe, lo tengo por aquí mismo. Soy del grupo 5, profe. Listo, Giancarlo. Ok, muchas gracias, Giancarlo. Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Os repito otra vez, recordemos que las evidencias del foro colaborativo tienen que ser claras y tienen que quedar plasmadas allí. Entonces eso lo revisamos allí. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. No olvida la retroalimentación y la matriz, en este caso, de la guía que se exige dentro de la matriz establecida. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, no siendo más, entonces terminamos. Les agradezco a todos su participación. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Igualmente, cualquier inquietud la pueden hacer por el campus o igualmente también les comparto la información ahora también a través de este medio. Una feliz noche para todos y que descansen. Una preguntita. Gracias, tutor. Feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Feliz noche. Que descanses. Feliz noche, profe y compañeros. Profe, una preguntita. Y también que descanses. Feliz noche. Profesor Ángel, una preguntita. Dime. Profe, qué pena. Profe, al entrar al foro, ¿nosotros tenemos que subir también las evidencias de que ingresamos al foro o usted ya las revisa así? No, yo me doy cuenta de eso. Yo me fijo en eso. Yo sí me subí, yo fui la única que presenté algo en mi foro, en mi grupo. Entonces, de pronto, como uno no puede alimentar a nadie, no puede retroalimentar, digamos, escribir algo de un comentario de algún compañero, porque nadie sube nada. Sí, no te preocupes, Flor, que tranquila, por eso le digo que nosotros, yo reviso siempre el foro, no te preocupes, ¿listo? Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta luego, Flor.